La primera derivada me va a permitir, en primer lugar, hallar los máximos y mínimos locales. Me va a permitir determinar los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Como ya se explicó en la primera parte, hablamos de crecimiento cuando la primera derivada para un valor de un intervalo o en todo ese intervalo es mayor que 0. Si la primera derivada es mayor a 0, la curva es creciente. Lo contrario, si la primera derivada es menor a 0 para todo punto en un intervalo, es decreciente. Nos permiten la primera derivada, los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Máximos y mínimos. ¿Cómo hallamos los máximos y mínimos? ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? Procedimiento. Entonces acá escribimos procedimiento para la determinación de máximos y mínimos. De máximos o mínimos. Primero, hallen la primera derivada. Entonces, primero, 1, f' de x. Hallar la primera derivada. Hallar la primera derivada. Número 2, factorizar. Factorizar la primera derivada. Factorizar la primera derivada. Y tercero, lo que van a hacer es igualar a 0 la expresión factorizada de la primera derivada. Igualar a 0, igualar a 0 f' de x. Pero igualar a 0 la expresión factorizada. ¿Todo para qué? Para hallar los primeros puntos críticos. Para hallar los primeros puntos críticos. Como ya está igualada a 0, es como si fuese una ecuación. Aquí lo que se halla son los primeros valores críticos. Por ejemplo, me podrá decir que x sub 0 va a ser 2, que x sub 0 va a ser menos 1. Por decir, cualquier valor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de esos valores. Lo primero que hallamos son los puntos críticos. Una vez hallados los puntos críticos, vamos a poder saber si es máximo o mínimo. ¿Qué hacemos ahora? El primer paso era hallar los puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? El primer paso era hallar los puntos críticos. Una vez hallados los puntos críticos, en primer lugar lo voy a llamar valores críticos, pero finalmente van a ser puntos cuando tengamos la ordenada. Cada valor lo dibujan en las rectas de números reales. Por orden. Y aquí está. ¿Ya? Cada valor lo ubicamos en la recta de números reales. Bien. Va el primero por orden, estaría el menos 1, luego estaría el 2. Ahora, ¿qué hacen? Dan un valor próximo a menos 1 por la derecha y un valor por la izquierda en primer lugar, luego un valor próximo a menos 1 por la derecha. ¿Cuál es ese valor? Sería menos 1 menos delta. ¿Cuál es el valor próximo a menos 1 por la derecha? Menos 1 más delta. Lo mismo acá. Por la izquierda, 2 menos lambda. 2 más lambda. Sí, al evaluar la primera derivada, y eso habíamos hablado de creciente o decreciente, si al evaluar la primera derivada en menos 1 menos delta es menor a 0,
¿Eso qué implica menor a 0? Que es negativo. Y al evaluar la primera derivada, ojo, menos 1 y 2 son valores críticos, pero evaluamos con valores próximos a menos 1, por la izquierda y por la derecha. Si la primera derivada evaluada en menos 1 más delta es mayor que 0, ¿qué dice la curva? De menos a más hay un mínimo. De menos a más hay un mínimo. ¿Qué está diciendo el signo negativo? ¿Qué dice cuando es menor a 0, que es decreciente? ¿Qué dice cuando es mayor a 0, que es creciente? Por lo tanto, la curva tiene esta forma. Decrece y crece. ¿Qué pasa en menos 1? Que hay un mínimo. Que hay un mínimo. No olviden ahora este criterio. Si cambia el signo de menos a más, hay un mínimo. Si cambia el signo de menos a más, hay un mínimo. Y si este caso es positivo, entonces también seguramente f' para 2 menos lambda también va a ser mayor a 0. En cambio, f' para 2 más lambda va a ser menor a 0. Y eso significa signo menos. ¿Qué pasa si cambia de más a menos? Vean esta lógica. ¿Qué pasa si cambia de más a menos? De más a menos. ¿Qué hay? Hay un máximo. De más a menos. Y llega a un punto máximo y empieza a decrecer. Eso significa este cambio de signo de más a menos. Recuerden que la primera derivada mayor a 0 es curva creciente. Entonces llega al punto 2, la curva estaba creciendo, pero llega a un máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un máximo. Que el punto 2, que el valor 2 en X hay un máximo cuando cambia de más a menos. En el menos 1, de menos a más, hay un mínimo. Ese es un criterio para determinar máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Y ahí está corroborado nuevamente que la curva, cuando es menor a 0, es decreciente. Y a partir de menos 1, la curva es creciente. De menos a más, hay un mínimo. Curva creciente, pero en este caso convexa. Llega hasta 2 y de 2 decrece. Esto es convexa. Hay un máximo. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, puedo escribir lo siguiente ahora. De manera general. Sea X sub 0, un punto, lo voy a escribir como punto, ¿ya? Un punto crítico. Un punto crítico. De hecho, cuando hablamos de X sub 0, el punto crítico debería tener abscisa y ordenada. Punto crítico. Punto crítico. ¿Qué hacen para saber si es máximo o mínimo? Ubican en las rectas de números reales ese valor crítico. Luego, necesitan tener un valor menor, y es delta. Necesitan un valor mayor, y es delta. Pero, delta, desde límites, es un valor infinitesimal. Delta tiende a 0. Con estos dos valores próximos al valor crítico, evalúan la primera derivada. Evalúan. Si sale menor, y si sale mayor, entonces estamos diciendo que cambia de menos a más. ¿Qué hay en X sub 0? Respondan. Si cambia de menos a más, ¿qué hay en X sub 0? ¿Hay un máximo o un mínimo? Respondan, por favor. Un mínimo. Mínimo. Hay un mínimo. Hay un mínimo. La curva es decreciente. No olviden, menor a 0 decrece. Decrece hasta X sub 0 y sube en X sub 0. Hay un mínimo. 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 ¿Y cuál es ese punto mínimo? Es X sub 0, f de X sub 0. Mínimo. Lo contrario,
Si fuese de más a menos, hay un máximo. ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Cuáles son las coordenadas de ese mínimo? X sub 0, f de X sub 0. Lo contrario sería máximo.